El anime toma historia en la ciudad amurallada de Colón, una ciudad famosa que pasó a la historia gracias a su tamaño de habitantes en un lugar tan pequeño, aunque la actualidad es algo así como un bosque. Se nos presenta Kujirai, una mujer joven y que tiene como amiga a su pequeña vecina. En esta historia un dispositivo da inmortalidad a sus habitantes a costa de su memoria, e incluso lo creado allí era popular gracias a ser una ciudad interesante. Una empresa farmacéutica es la creadora del dispositivo que da la inmortalidad, aunque no se nos dice si es tal cual inmortalidad, o es el tener los recuerdos de todos allí para siempre. ¿Quién sabe? Ahí sí no te puedo decir nada. Kujirai trabaja en una empresa de venta de apartamentos, siendo ella de las pocas personas que trabajan allí. Kudo también es un trabajador de esa empresa, y se nos muestra que es más despreocupado por su trabajo que ella. Por culpa de él le descontarán el día, así que le invita a comer para compensarla. Kujirai aprovechó para que la lleve al local al que quería visitar, aunque por alguna razón Kudo quiso ir a su restaurante habitual. Kujirai estaba enojada por ello, pero él trató que no se molestara tanto por eso. Comienza a notar que le estaba empeorando la vista, así que usó gotas para los ojos de la farmacéutica de la ciudad. Kudo no tenía mucha confianza en dicha farmacéutica, ya que el nuevo dueño parecía ser bastante sospechoso. Le cuenta que nadie se interesaba por uno de los departamentos que vendían, pero Kudo pensó que simplemente era porque no estaba tan bueno. Todo en esa ciudad es viejo, o se deteriora con facilidad. Él quería que los compradores de los departamentos sean felices, por lo que a veces ayudaba a remodelarlos. Si no deja notar que Kujirai siempre trataba de llamar su atención, aunque esta vez la ignora ya que quería que fuese únicamente a verse la vista. Terminó yendo como Kudo le recomendó, aunque se entere y les cuenta que su vista había mejorado, aunque Kudo le dice que se veía mejor con lentes. Fueron a la azotea, y Kudo le dice que los creadores de esas cosas tendrían un castigo divino. Esta vez en desacuerdo de que quieran crear una copia de la Tierra, siendo ellos como conejillos de indias. Los locales de la ciudad de Colón no duraban mucho, y Kudo le cuenta que las personas que estaban mucho tiempo allí terminaban yéndose. Aún así cree que el lugar le daba una sensación parecida al amor, ya que los que sí se quedaban vivían felices por las cosas más pequeñas, llenando la ciudad con un sentimiento de nostalgia. Creyó que por eso no se modernizaba la ciudad, aunque Kujirai le dice a Kudo que él es el único que le hacía sentir algo parecido. Kudo-san ni wa tokidoki kanjimasu natsukashi-sa. クジラ目元にシワできてるぞ。 Al día siguiente, a pesar de no necesitarlo, usaba lentes sin aumento, siendo obvio que era porque el tonto de Kudo se lo había dicho. Este tenía sucia su camisa, y les cuenta que era por su hábito de tocar las paredes que tenían pintadas el número 8. Kudo termina de trabajar primero, y le interrumpe para que ambos se vayan a comer. Kujirai no sabía dónde Kudo le estaba llevando, y terminan yendo a un restaurante que ella nunca había visitado. El lugar y su comida le pareció bastante bueno, aunque todavía había un lugar al que Kudo la quería llevar. Este era un café al que Kudo al parecer solía ir, y a Kujirai le pareció bastante elegante. Ella estaba sintiendo como si ya hubiese estado allí, y Kudo le comenta que sentía lo mismo. スイカ食べた後にタバコ吸うと美味しいんですよ。同じこと言ってた人がいたなって思って。 El mesero le dice a Kujirai que está feliz de que Kudo volviera a traer a su novia. Se lo terminó contando a Kudo, y le dice que debía decirle al mesero que su novia era otra. Kudo le dice que no se preocupe por eso, y le da de regalo un pez. El sistema automático de la ciudad avisó que la temperatura estaba aumentando, y les advierte sobre los ataques de calor. De tanto pensar en lo que pasó el día anterior, Kujirai estaba distraída. Esto mientras pintaba uno de los departamentos. Llega la noche y el calor estuvo a punto de hacer que se desmaye, pero Kudo, que iba a ver cómo estaba la toma de los brazos, ella le cuenta que quería copiar su filosofía de ayudar a que los inquilinos estén cómodos. Él se dio cuenta de que le faltaba poco, así que quiso ayudarla. Eso mientras ella se decía a sí misma que lo estaba comenzando a amar. Al día siguiente va a trabajar y se encuentra con Kudo durmiendo. Trata de despertarlo fingiendo ser el jefe, y este se despierta sorprendiéndola besándola sin aviso. Bueno, esto se pone interesante. Aunque este, cuando se da cuenta de que no estaba soñando, se aleja, y antes de irse le dice que se equivocó de persona, aunque para Kujirai fue su primer beso. Luego de terminar de trabajar, Kudo se va, y Kujirai se sentía tonta por ser la única preocupada por ese beso. De repente el papeleo de Kudo termina cayéndose, y Kujirai descubre que en una de esas gavetas estaba una foto. Ella pensó que era de Kudo y su novia, pero queda sorprendida al no ser lo que esperaba. Fue el café donde conoció al mesero, y cuando saca la foto al mesero le dice que ese día fue muy divertido, y que él se las tomó para celebrar su compromiso, y Kujirai no entendía cómo era ella la de la foto con Kudo. No sé qué sucede aquí, pero creo que me gusta. Kujirai recibe la llamada de su pequeña vecina llamada Shoumei, pidiéndole ayuda con los ruidos de sus vecinos. Kujirai, después de decirle que irá a ver qué sucede, llama a la puerta de ese departamento. Allí se encuentra con la dueña del departamento llamada Yomei. すみません。
まだ全部できてないんですけど。 Ella al ver que Kujirai estaba asustada le da un té para que se calme y le explica que estaba haciendo peluche de la mascota de la ciudad. Kujirai no tiene amigos con quien hablar, así que le cuenta a Yomei de la foto y le dice que la chica de esa foto no era ella, o más bien no recordaba haberse tomado esa foto y no tenía esa relación con Kudo. Se dio cuenta de que no recordaba nada de su pasado y es que nunca había pensado en ello. Yomei le dice que entonces no era ella y le cuenta que al igual que a ella no tenía pasado. Le confiesa que se operó por completo para verse cómo lo hace, dejando así atrás su pasado. Le dice que si alguien dijera que la conoce ella respondería que no era ella. Al hablar de eso le hizo querer probar lo primero que comió después de la operación y le dice que ella lo veía como haber renacido. Por su lado Kudo recuerda el día que entró a su trabajo y conoció a la primera Kujirai. Ella le dijo que el número 8 era de buena suerte, gracias a cómo se escribe en cantonés. Le cuenta que el ser amable con los demás le traería conocimiento y le pide a Kudo que también lo hiciera. Como era 2 años mayor que Kudo, ella lo trataba como un kohai, o dicho de otra forma como alguien de un rango inferior. Kudo miraba la personalidad que ella tenía y de cómo buscaba la mejor forma para ser feliz en la ciudad de Colón. Ella le cuenta que lo que sentía por esa ciudad era como enamorarse, ya que le hacía sentir nostalgia y felicidad. Kudo le cuenta que habían rumores de que el gobierno quería demoler la ciudad y le pregunta si no era duro enamorarse de un lugar que pronto desaparecerá. どうかした？ いや。 Es bellísimo. Volvemos al presente, y después de lo que pasó, Kujirai y Yomei se hicieron buenas amigas. Kujirai le cuenta que terminó queriendo saber la verdad detrás de esa foto. Yomei le recomienda preguntarle directamente a Kudo, aunque se da cuenta de que Kujirai estaba enamorada, y que por eso no lo hacía todavía. Ella le recomienda llamar a la de la foto Kujirai 2, y le dice que puede que ahora mismo tenga amnesia, pero ambas siguen siendo físicamente la misma persona. Le dice que tal vez Kudo espere que algún día recupere su memoria, y que tal vez no quiere forzarla a recordar. Yomei le recomienda a Kujirai que recuerde todo naturalmente, aunque esta última le seguía preocupando el ser diferente. En la tarde Kudo le propuso ir a comer al restaurante al que siempre iban, obviamente para que el estar en ese lugar le haga recordar. Kujirai por otro lado le dice que había otro restaurante al que quería ir, y le pregunta si ella le hacía sentir nostalgia, o sea amor, y cuando Kudo le responde que sí, Kujirai le pide que la mire fijamente, aunque Kudo lo único que hace es decirle que tenía muchas arrugas en la cara. Eso la hace molestar y se termina negando a comer con él, y cuando este se va aprovechó para dejar la foto donde estaba. Como sabemos, una nueva farmacéutica se instaló con un nuevo jefe, y este comenzó a dar consultas gratis de salud. Kujirai y Yomei aprovecharon para ir juntas, y esta última estaba ansiosa de conocer a Hibimura, el actual jefe de la farmacéutica. シャオヘイ、友達？うちで管理してるアパートに住んでて仲良くなったの。 Después de algunos exámenes podrán ver a Hibimura. Kujirai recordó lo que Kudo le comentó sobre su apariencia, así que quiso quitarse las arrugas. Kudo fue al café donde su amigo Gwen era mesero, pero este por algún motivo dejó el café sin aviso. Kujirai y Yomei fueron a verlo también, pero se terminan enterando de la noticia. Kujirai recordó que la 2 tenía pendientes, y pensó que a Kudo le gustaría verla con unos. Yomei se dio cuenta de que Kujirai estaba intentando ser como la 2, y le recomendó unos que eran parecidos a lo de la foto. De repente toda la información de su amigo Gwen fue eliminada, y mientras pensaba en ello, Kujirai le sorprende con su aspecto algo similar. Él pensó que por sus pendientes su amada había vuelto, pero cuando notó que era la misma se enojó con ella. 露店で見つけて可愛かったので、ちょっと気分転換に。くだらねえことしてんなよ。 ¿Cómo te atreves a ser tan insolente? Llorando, Kujirai fue hasta donde Yomei para contarle lo estúpida que fue, mientras que por otro lado Kudo se sentía miserable. Comenzó a pensar en cómo habrá sido y cómo es ahora, aunque terminó abandonando el querer ser alguien que no era. Se topa en la tarde con Kudo, y este le pide perdón por ser tan infantil. Kujirai le dice que como compensación ella elegirá que comer juntos, y este terminó aceptando ir con ella después de trabajar. Después de comer, Kujirai le pregunta si otra vez la había confundido con alguien, cosa que le dijo Kudo después de besarla en el primer capítulo, pero esta vez le dice que ahora solo la observaba a ella. Ya era el día de la cita para ver a Hibimura, y Yomei le dice que no podía verlo como estaba. Terminó poniéndose el labial para verlo, y le cuenta a este que le preocupaban las arrugas en su cara. Hibimura estaba algo diferente con ella, y le comenzó a hacer preguntas como que si estaba casada. Kujirai le comenta que no recordaba nada de su pasado, y por algún motivo eso puso feliz a Hibimura. Este le cuenta que sus arrugas no tenían historia, y que tal vez nunca tuvieron una, básicamente diciéndole que olvide lo que fue, y que se preocupe por lo que es ahora. 今のあなたのこともっと教えてくれませんか？ Kujirai quiso proteger a Yomei de Hibimura, y es que al parecer este estaba ocultando algo muy turbio.
En el pasado Kudo ayudó a un anciano con Kujirai 2 y este se apiada de él al ver que Kujirai 2 era demasiado curiosa. Ella después de eso le dice que comenzó a agradarle a los ancianos y en medio de su plática Kudo comenzó a tener mareos. Kujirai 2, creyendo que se trataba de un golpe de calor, lo invita a su casa ya que este estaba cerca y este era el departamento número 8. Kudo tenía mucha pena al ser la primera vez que iba a la casa de una mujer, pero Kujirai 2 le pide que no se preocupe tanto por eso. Por lo visto Kujirai 2 era una persona creyente de las supersticiones y tenía algunas costumbres para tener un buen día. Kudo se puso a ver detalladamente su departamento y notó que ella es menos femenina de lo que creía. Kujirai 2 le pregunta qué le parecía Colón después de una semana, a lo que Kudo le contesta que le pareció interesante, aunque había algo que le parecía familiar y nostálgico, y le pregunta si era algo como lo que habían hablado. Kujirai le responde que no sabía por qué, pero ella también sentía como si ya hubiese vivido en un lugar así. 私が思う懐かしいとはこの胸に閉じ込めたいってことなんじゃないかしら。 En su trabajo, Kujirai tiene la sorpresa de que Hebimura llega con Kudo. El jefe de ellos le vendía edificios a Hebimura, y al parecer Hebimura quería abrir una clínica cerca. Kudo estaba algo incómodo, y tuvo celo de que Hebimura mirara mucho a Kujirai. Este le dice que ella era muy maravillosa, y como Kudo trató de pelear con él, le roció spray antibacterial. Hebimura después de eso le dice que vendrá después, ya que notó el aprecio que él y Kujirai se tenían, pero antes de irse le robó un beso delante de Kudo. Eso le sorprendió a su asistente ya que a Hebimura no le gustan las mujeres. Después de eso fueron a una tienda de antigüedades, y el dueño de la tienda, al verla interesada, le dice que Kujirai era muy curiosa, cosa que le dio mucha nostalgia a Kudo. Kudo le ayudó a llevar sus cosas hasta su apartamento, pero Kujirai lo hace esperar antes de entrar. Kudo sintió nostalgia al volver a estar allí, y notó que esta Kujirai era un poco más femenina. Kujirai le cuenta que el departamento que pintaron había sido alquilado por una familia, y Kudo se pone feliz al escuchar eso. Kudo se despide de ella y toca el número 8 grabado en la pared de Kujirai, como si pidiera que Kujirai recupere su memoria pronto. Kujirai le regala un girasol como agradecimiento por el pez, y Kudo se propuso a cuidarlo de verdad. Xiaohei necesitaba otro apartamento ya que tenía poco espacio para su ropa, a pesar de su apariencia mayor, y trabajaba para comprarse ropa cara. Xiaohei le pregunta a Kujirai si le gustaba Kudo, ya que los girasoles simbolizaban un "tengo solo ojo para ti". Kujirai no sabía eso, pero Kudo estaba feliz de haberlo recibido. Fueron a ver un departamento, pero Xiaohei no estaba convencida. Kujirai le dice que también podía vivir fuera de Colón si no le gustaba, pero Xiaohei en ese momento se pone seria y responde que jamás se iría de allí. Eso le pareció raro a Kujirai, pero antes de preguntar recibe la llamada de Kudo. Encontró un departamento perfecto para ella, y a pesar de que Kujirai no estaba convencida, a Xiaohei le pareció perfecto. Kudo le dice a Kujirai que los departamentos que le mostró eran buenos, pero no eran para gente como Xiaohei. Poco después Xiaohei le muestra algo que no habían visto, y es que girasoles habían crecido cerca de allí. Kujirai vio que Kudo estaba serio, y pensó que era por el significado de los girasoles, y el compromiso que tuvo con Kujirai 2. Mientras compraba algo se le cae una moneda, pero un chico se la levanta y después de hacer truco con ella se la da. Su novio, que era Gwen, el amigo de Kudo. Se rumoreaba que Hebimura es el hijo del amante de su padre, y que el verdadero heredero perdió la vida con su madre. Se nos muestra que Gwen era el amante de Hebimura, y que además se estaba dando la información de Kujirai. Al parecer Hebimura tenía informantes por todo Colón pendientes de ella. Por otro lado, Kudo quería saber qué había pasado con su amigo Gwen, aunque esto era difícil ya que nunca supo dónde vivía. Gwen de nuevo fue a ver a Kujirai, pero esta vez le muestra la cara, aunque al parecer no era el mismo. Gwen le dice que la Kujirai que conoció no estaba en este mundo, y que se apiada de ella por vivir también una vida ajena, dejándonos pistas de que él pasaba por lo mismo. Pensó un poco sobre eso antes de llegar al trabajo, y se encuentra con que Kudo no cuidó el girasol que le dio, básicamente no aceptando sus sentimientos. Kudo le termina diciendo a Kujirai que la odiaba, y esta responde que lo sabía. Ella sabe que estaba reemplazando a alguien más, y se sentía mal al pensar que tú y yo sabemos que no era culpa suya. Al día siguiente actuó normal, pero comenzó a darse cuenta de que su vista estaba empeorando. Kudo le dice que debía ponerse sus lentes de nuevo. Sin embargo, Kujirai se niega y le dice que sabía que no era la Kujirai que él había conocido. Le dice que no recordaba ni siquiera cuando había nacido, pero que su amor por él y las cosas que vivía actualmente eran de ella. Kudo le dice que estaba equivocada y que lo que siente por él tan solo es una ilusión de lo que sintió. Kujirai le dice que una ilusión no haría que le duele el pecho o el querer estar siempre con él. Justo después de decir eso se siente mal y se desmaya por alguna razón. En el pasado, Kujirai 2 y Kudo solían beber juntos para celebrar cualquier cosa, y esa vez lo hicieron para celebrar
celebrar su bienvenida. Kudo le cuenta que pasaba más tiempo jugando con los ancianos de la ciudad, y estos le dijeron que si era real lo de que querían demoler Colón. Kujirai 2 le dice que eso ya lo habían hecho una vez, y que estaban en algo así como una segunda versión de la ciudad, y legalmente la reconstruyeron, a pesar de que para Kudo era un lugar sin importancia. Kujirai 2 le responde que algunos pensaban distinto, y es que querían recordar cómo fueron sus vidas allí. Esa noche Kujirai 2 bebió demasiado, y quería visitar el local favorito de él, aunque Kudo se niega ya que ella había bebido demasiado. El tirante del sostén de Kujirai 2 se le cae, y Kudo le avisó apenado para que se lo acomodara, pero lo que no esperaba era que ella lo besara, y que le dijera que él es de las personas que más apreciaba. Kudo entendió la indirecta y quiso continuar con lo que ella comenzó. Volvemos al presente, con Kujirai despertando con la sorpresa de que Kudo estaba a su lado. Kudo le dice que era su departamento y le cuenta cómo se había desmayado. Le pregunta si fue porque no había dormido lo suficiente, y Kujirai pensó que había sido por eso. Kudo le pregunta si quería saber sobre la Kujirai que él conoció, aunque entra en un trance y se dice a sí misma que no debía preguntar. Kudo aceptó que ella no quisiera saber y le pidió que descanse bien en su casa. Cuando se desmayó perdió la llave de su departamento, pero Kudo le muestra que tenía una copia y le pregunta si quería saber cómo tenía una. Kujirai no quiso que se lo dijera ya que sabía la respuesta. Kudo se va a trabajar y le dice que pidiera un día de descanso para ella. Por otro lado, Gwen y Hibimura se disfrazaron para poder caminar por Colón, ya que Gwen no quería que Hibimura se encontrara con su otro yo, dejándonos saber que puede que Gwen tenga un clon y que puede que Kujirai esté en la misma situación de tener uno. Este le dice que no quería que el otro Gwen se enamore de él, como había pasado con Kujirai de Kudo. Gwen fue a ver cómo las cosas de su pasado habían desaparecido y le dice que ese Kudo no era el mismo que él conoció. Le dice que cosas de 3 años ahora se vendían como nuevas, aunque Hibimura le dice que solo fue una mala distribución de venta, pero Gwen sospechaba si eso era cierto. Hibimura se impresiona cuando Gwen le dice que Kujirai tenía el mismo lunar que su original. Hibimura le dice que eso era imposible, dejándonos pista de que ella no tenía un clon como Gwen, sino que era la misma. No me des esperanza. Kujirai le pidió a Xiaohei que le consiga trabajo a Yomei, y esta última estaba feliz al saber que era una fábrica de costura. Yomei le pregunta a Kujirai por qué estaba feliz. Le cuenta que ella y Kujirai 2 eran personas distintas, esto después de lo que le dijo Gwen la última vez, aunque él en ese momento no sabía lo que sabe ahora, dejando a Kujirai pensando que ella era un clon de la original. Yomei se asusta al pensar que estaban en el departamento de alguien fallecido, y le dice que por qué no le preguntó más sobre ello a Kudo. Kujirai le dice que no quería hacerlo, ya que sentía que podía desaparecer por alguna razón. Decidió que sería la protagonista de su vida, dejando atrás todo lo que no era. Le dice a Yomei que no importaba si un día se arrepentía, ya que siente que lo que estaba haciendo no era un error. Quería ser capaz de decir que ella misma decidía cada paso de su futuro, y a Yomei le pareció una buena idea. Yomei le dice que lo único malo era que ella no recordaba su pasado, y le pregunta si no sabía de dónde ella venía. Kujirai le dice que Hibimura le contó que sus arrugas eran suyas, y que a pesar de que no recuerda casi nada, sabe dónde va cada cosa en su casa. Yomei le pregunta si estaba hablando de que era un clon con recuerdos mínimos de Kujirai 2, y le dice que habían rumores de que en la farmacéutica investigaban sobre los clones en secreto, aunque se referían a ellos como circonios, básicamente imitaciones de diamantes. Kujirai le dice que el querer ser como la original era pedir mucho si solo era un clon barato de ella. Yomei le pide que apague la luz y se vaya con ella. Le terminó mostrando lo precioso que era su arete de circonio. Le dice que a pesar de ser una imitación de un diamante era muy hermoso, y que ella se identificaba con eso, al tener esa apariencia gracias a cirugías. Añade que a pesar de que otras personas piensen diferente, incluso las imitaciones también tienen su propio brillo. ¡Ay, qué bonito! Kudo llega al trabajo y le pregunta si estaba mejor. Kujirai le responde que sí, que era gracias a Yomei, y le cuenta que se irán a comer juntas luego. Kudo saliendo del trabajo se oculta al ver que ellas estaban cerca, aunque no sabía por qué lo había hecho. Yomei le recomienda que se mude de apartamento, y que bote todo lo que tiene y compre cosas nuevas. Kujirai prefirió dejar las cosas como estaban, y que lo estaba haciendo por Kujirai 2. A pesar de que Yomei pensó que era una tontería, a Kujirai le daba pena el pensar que la existencia de alguien desaparecería por su culpa. Mientras Kudo pensaba en lo que escuchó, Kujirai llega y lo invita a la fiesta de la mudanza de Xiaohei, pero este al saber que estará Yomei se niega, y en cambio le da dinero para que se divierta. Ella le dice que tenía que irse ya que tenía algo que hacer, pero se nos muestra que quiso volver con él, y como este quiso ir con ella, aunque sentía que estaba engañando a Kujirai 2. ¡Kanpai! Al final Xiaohei lo obligó a celebrar con ellas, y es que pensó que mientras más era mejor. Yomei estaba enojada con Kudo y le da menos pollo frito que a las demás, y le muestra a Kujirai los departamentos que investigó para ella, aunque Yomei se enoja cuando Kujirai le dice que no cambiara de parecer, y Kudo le dice que si Kujirai no quería no podía obligarla. Yomei estaba en conflicto consigo misma, ya que ella dejó atrás todo lo que fue, por lo que sentía que Kujirai le decía que no hizo lo correcto. Los cuatro se repartieron tareas para limpiar donde comieron. Kudo y ella se fueron a fumar a la terraza, pero lastimosamente ella no tenía cigarrillo. Kujirai
Kujirai ve el cartel de Hebimura y le recordó a Kudo que este quería hacer una clínica cerca. Eso hizo que Kudo recordara que Hebimura besó a Kujirai ese día. Estuvo a punto de besarla, pero terminó repitiéndose al último momento. GNTR es la máquina que crea la inmortalidad con los recuerdos dentro de Colón, y Kudo se pregunta cómo podía brillar tanto. Kujirai le dice que la esperanza la hacía brillar, ya que los habitantes de Colón creen que pueda crear una copia de la Tierra. Por su lado, Kudo no creía que GNTR cumpla la esperanza de nadie, y que eso le causaría un cambio drástico. Mientras Kudo jugaba con ancianos, llega Kujirai y lo invita a comer juntos. Por otro lado, el clon de uno de los ancianos llamado Chan fue llevado con Hebimura. El original estaba por llegar con uno de sus trabajadores, pero cuando cruza la puerta el clon desaparece enfrente de Hebimura. Por lo visto, Hebimura no estaba al tanto de lo que hacía su padre, el antiguo jefe de la farmacéutica, y ahora investigaba sobre qué había detrás. Hebimura supo que con esto el clon de Gwen ya no existía, ya que Gwen en el pasado se había topado con su clon. Hebimura quería saber la verdad detrás de Kujirai, si era un clon o no. Por su lado, Kujirai estaba preocupada por el anciano Chan, pero Kudo creyó que por su edad tal vez pasó a mejor vida. Al parecer, Gwen seguía creyendo que Kujirai era un clon, ya que creyó ver fallecer a la original. Kudo por su lado le pregunta a Kujirai qué tanto sabía, y ella le contesta que el mismo Gwen le dijo que Kujirai 2 no estaba en este mundo. Gwen estaba buscando el otro Kudo, y el Kudo que conocemos le dice a Kujirai que él acabó con Kujirai 2. ¿Cómo, bro? Kudo le pregunta qué haría si esa fuese la verdad, y Kujirai no supo más que decir que eso era una locura. Kudo se ríe y le dice que era cierto que Kujirai 2 ya no estaba en ese mundo. Kujirai le pregunta si no quería olvidarse de ella, y eso hace enojar a Kudo. Kujirai se lo cuenta a Yomei, y esta creyó que Kudo sí lo había hecho, y es que pensaba que del amor al odio también pasaba. Le dice que Colón estaba llena de gente con muchos secretos, y le dice la frase famosa de que un criminal siempre vuelve a la escena del crimen. Kujirai no creyó que lo haya hecho, ya que no hubiese estado molesto por lo que le dijo. Kujirai se dio cuenta de que últimamente veía mucho más esa cara enojada de Kudo, como cuando se puso unos pendientes similares a lo de Kujirai 2, aunque tal parece que nuestra Kujirai era masoquista, ya que le atraía esa mirada. Quería saber más cosas sobre él, cosas que ni la misma Kujirai 2 ha visto, incluso si esas cosas eran terribles. 私だけが知っている工藤さんの顔、こんな状況で喜んでるなんておかしいのは分かってるけど。 Despierta y se da cuenta de que nunca leyó los libros de Kujirai 2. Era originaria de Japón y le gustaban las novelas de su país. Recordemos que Colón está en Hong Kong, actualmente a la mitad rebelde de China. Comenzó a leer una de las cuantas que tenía y se nos muestra que la historia que leía podía estar conectada con la suya. Cuando iba a devolver la novela a su lugar, se encuentra con un anillo de diamante. Al día siguiente, Kujirai y Kudo llegan cansados, ya que tal parece que ambos estuvieron despiertos haciendo algo. Kujirai le pregunta si en Colón habían libros japoneses, y es que quería leer la segunda parte de su novela. Kudo la quiso llevar a una, pero Yomei la acompañó por si las dudas. Kudo le da un paraguas para que esta no se moje con los líquidos que caían por doquier. Por fin llegan y resulta que Shohei también trabajaba allí, ya que recordemos que lo hacía para comprarse ropa cara. Por suerte para Kujirai sí tenía la segunda parte de la novela que leía, aunque estaba incompleta y mal redactada. Kudo leyó esa novela y le quería contarle el final, pero Kujirai le dice que quería saberlo por sí misma y que buscara la forma de hacerlo. Ya que estaban allí, eligió otro de viajes, pero por lo viejo que era el libro, Kudo le dice que estará desactualizado, aunque Yomei le dice que eso no importaba. A Kujirai le desanimó no poder leer la segunda parte, pero Yomei le dice que no tenía que leerlo ya que era la novela que leía Kujirai 2, aunque esta le dice que le gustó la novela y que quería saber el final, y que ahora quería saber sobre Kujirai 2 y cómo era Kudo en el pasado. Por otro lado, Hebimura participará en un programa de televisión, y la sirvienta le dice a Gwen que era una buena influencia para él, ya que comenzó a ser más amable. El programa se basaba supuestamente en ayudar médicamente a personas al azar. Esta vez una chica quería cambiar su rostro. Hebimura le dice que era perfecta como es, pero aún así le muestra cómo se vería con algunos arreglos. Otro de los presentadores creyó que Hebimura hablaba desde sus privilegios, cuando le dijo a la chica que sonría para verse mejor. Hebimura se molesta y hace que se caiga de la silla, para luego decir que heredar una fortuna no solo traía felicidad. Todos en la ciudad estaban sorprendidos al ver lo que pasó en el programa. Yomei les dice que era cierto que también pierdes cuando ganas mucho, incluyendo perder tu yo original. Estaban a punto de irse, pero la mesera les regala boletos para una película. Por alguna razón, Yomei al ver de quién era la película no quiso ir con ellos. Después de verla, Kujirai le cuenta lo fantástica que era la actriz, y le reprocha que debió verla con ella. A Yomei le gustó un estampado, y Kujirai le menciona que era igual al de la película. Yomei luego de escuchar eso le dice que ya no le gustaba. Yomei le dice que ella podía estar tranquila ya que no tenía un pasado al ser un clon, y después de decirle eso se va enojada. A ver, ¿qué pasó? No lo sé, tú dime. Era obvio que Yomei era la actriz de esa película, y le daba miedo saber que su pasado volvió para perseguirla. Vuelve a casa y solo pudo ver a su yo del pasado en el espejo, y recordó que su madre era una actriz famosa que quería que siguiera sus pasos, aunque le hacía vestir
vestir igual a como ella era de joven. Las dos eran iguales y Yomei se hizo famosa por su belleza similar, pero por su lado Yomei quería ser ella misma y no una copia. Después de que se fuera, Kujirai trató de hablar con ella pero fue en vano, y se dio cuenta de que Yomei estuvo sufriendo por culpa de su pasado. Ella no podía sufrir por algo que no conocía, por lo que no sabía cómo ayudarla. Kujirai le pregunta a Kudo que sentirá a alguien al que le han arrebatado su identidad, y es que ella quería darle algo para que Yomei se sienta mejor, aunque Kudo le dice que no lo piense tanto, y que solo vaya con ella y lo hable. Kujirai entendió que era lo mejor y toca la puerta de Yomei. Aún así, esta le dice que no lucía ahora mismo como ella la conoció. Yomei le preguntó a Kujirai cómo la percibía, y Kujirai le dice que le parecía una persona alegre y atrevida. Yomei le dice que eso era una farsa y que en realidad no confiaba en sí misma, y es que siempre estuvo buscando la aprobación de su madre. Kujirai le dice que eso debía ser cierto si ella se lo decía, pero ella había visto a una Yomei que intentaba que esa farsa fuese real. Le dice que a pesar de que ella no tenga un pasado, podía decir que no estaba mal tener un sueño. Le recuerda sus propias palabras sobre que las imitaciones también tienen su propio brillo, y le pregunta si esas palabras que le dijo eran una mentira. Esto ya no es divertido, es triste. Fueron otra vez a comprar arete y le preguntó a Yomei cuáles le gustaban a ella, y después de que eligiera uno le gustó ser halagada por Kujirai. El padre de Hebimura vio el programa y quiso hablar lo más pronto posible con él, obviamente no para felicitarlo por su actitud en público. Vemos cuando Kudo le muestra a Kujirai 2 el café al que iba y de cómo a esta le gustó el lugar. Ella tenía el hábito de fumar cuando comía sandía y le preguntó a Kudo si tenía algún hábito como ella. Kudo le dice que nunca se cuestionó eso, y ella al escuchar eso le dice que lo vigilara hasta saber si tenía uno. Se vaya que tenía algo que hacer, y Gwen le dice a Kudo que era obvio que ella estaba enamorada. Le dice Gwen que al principio pensó que su transferencia a Colón era aburrida, pero que había encontrado algo bueno de vivir allí. En el presente Kudo despierta nervioso, justo después comienza a temblar en Colón, aunque se nos da la sorpresa de que Colón estaba en ruinas. Hebinuma se reúne con su padre y le explica por qué asistió a ese programa, y es que pensó que conseguiría más contacto de ese modo. A su padre no le importó el motivo, sino de cómo se comportó enfrente de todos, ensuciando su apellido. Su padre le hace que se arrodille ante él y le pregunta cómo iba el asunto de Genneterra y los Zirconios. Le pide a Hebinuma que no lo subestime y que cumpla con su deber, ya que sabía que ahora tenía una mascota llamada Gwen. 本家に寄ってたんだって。疲れたろ。 Al día siguiente Gwen se encuentra con la noticia de que Hebinuma se irá. Fue con él y le pide una explicación. Gwen le pide que no viva por la venganza que tanto busca, pero Hebinuma le contesta que eso no era problema suyo. Gwen le pide que lo elija y le dice que lo seguirá donde sea si eso hace falta, pero Hebinuma le dice que él no podrá cumplir con eso. Después de escuchar eso, Gwen lo besa y le muerde el labio, para luego decirle que lo amaba y que quería que lo recordara gracias a ese dolor. En el pasado, Kudo le preguntó a Kujirai 2 si le gustaban los peces dorados, y es que notó que se los quedaba viendo en el café, que por cierto el café se llama el pez dorado. Kujirai le dijo que no podía tener uno, ya que no le gustaría tener un animal encerrado. Kudo le buscó la segunda parte de la novela Kujirai 2, pero ella no quiso leer más. Gwen los escuchó y le pregunta a Kujirai 2 si es que no le gustó la primera. Ella le contesta que sí le gustó, pero que no quería leer la continuación, ya que no quería decepcionarse si terminaba mal. Le dice que no quería cambiar su mundo y lamentarse después. Por su lado, Kudo le dice que él no se arrepentiría si no le gustaba el resultado, y es que de eso se trataba la vida. Soy fan de este hombre. Aquí. En ese momento se confirmó que Colón sería demolido por segunda vez y que pronto desalojarán a todos. Kudo les dice que si eso pasaba volvería a Japón y que trabajaría en la misma empresa pero allá. Gwen les dice que no le interesa tener una familia, así que buscará un trabajo en Hong Kong. Kudo tenía que irse, ya que Xiaohei estaba buscando un departamento en Colón, y cuando se va, Kujirai 2 nota que Kudo le dejó la novela, pero le dice a Gwen que no la leerá. 私の物語はね、終わりもしないし、続きもしないの。 Sé que este anime es un poco confuso para algunos, pero para mí esto es lo que lo hace interesante. Gwen comenzó a trabajar como repartidor, y Yomei se sorprende por lo opuesto que era. Ella le pregunta su nombre, y a pesar de que estaba encubierto por la presión se lo dijo. Yomei se lo contó a Kujirai, y Gwen fue con ella para contarles todo. Kujirai fue clara, y le pregunta si era un clon de la Kujirai original, y Gwen le responde que tal vez sí, aunque le dice que hay otro Gwen por ahí que no es un clon, y es que su clon se había fumado. Aquí les hablo un poco de lo que yo creo, y es que como vimos en el capítulo anterior, Colón sí fue demolido por segunda vez, así que puede que Genneterra se haya creado una segunda copia, no de la Tierra, sino de Colón. Se crearon clones para investigar si se podía vivir en una copia de la ciudad, para ver si así se podría vivir en una copia de la Tierra. La memoria de los originales quedaron en la memoria de Genneterra, por lo que puede haber un original, un clon hecho por la farmacéutica, y digamos las copias que quedaron en la memoria de Genneterra. Es solo una teoría, pero puede que sea una buena. Gwen les dice que la Kujirai que conoció sí era la original, y esta le pregunta si Kujirai 2 había fallecido,
eso, y que se lo preguntaba porque Kudo le dijo que él acabó con ella. Gwen le dice que eso no era cierto, y es que estaban a punto de casarse. Gwen le aconseja que no pregunte tanto, ya que por eso fue que Kujiraido falleció, y le dice que si seguía enamorada de Kudo no se preocupe por nada más. Gwen le dice que notó que es diferente al original, y a Kujirai le gustó escuchar eso. Ella tenía que irse ya que su descanso había terminado, pero Yomei quiso hablar un poco más con Gwen. Gwen le pregunta a Yomei desde cuándo llegó a Colón, ya que nunca antes la había visto. Ella le dice que gracias a una noticia supo de Colón, y al pensar que era genial quiso vivir allí. Gwen le advierte que Colón es más peligroso de lo que parecía, pero Yomei le dice que lo único raro que notó era un cambio físico en ella. Le dice que por un momento volvió a ser la que era antes, y que lo solucionó gracias a que Kujirai estuvo con ella. Le dice que creía en un yo absoluto, en el cual se basaba para decir que era ella misma. Le dice que las mentiras te volvían a alguien falso, pero cuando haces algo de corazón te vuelves a alguien verdadero. Yomei le pregunta si Kudo tenía un clon como él. 工藤さんは間違いなく本人だ。誰がこんなひどいことを。 Heavy Numa tenía un comercial diciendo que el tener salud era fundamental para la inmortalidad desde la memoria, y que si un día perdía la memoria, Geneterra podría devolvérsela, dándonos un poco de pistas de la trama. Kudo se encuentra con Kujirai comiéndose sus videos instantáneos, y se burla al ver que ella tenía más arrugas. Kujirai le dice que a ella ya no le importaba eso, ya que eran pruebas de que estaba viva. Kujirai pensaba que el ser feliz por lo que alguien le dijo, y el reír con amigos eran pruebas de que estaba viva. Ella seguía preocupada de que Kudo haya perdido a su futura esposa, y le dolía pensar que él veía a esa persona todos los días en ella. Heavy Numa fue con un doctor que conocía para preguntarle si podía tener hijos, aunque este le contesta que no, ya que aunque era hermafrodita sus funciones reproductivas estaban mal. Heavy Numa tenía sospechas de que él era un clon u otra cosa, y el doctor se dio cuenta de que no vino por algo médico, sino para verificar lo que creía. Yulon es un joven que trabaja con el doctor, y es un viejo amigo de Heavy Numa. El doctor estaba en contra de Geneterra, ya que sabía que había otra intención al tener la memoria de los habitantes de Colón. Heavy Numa en realidad quiso hablar con Yulon. El padre de Heavy Numa busca recuperar a su hijo fallecido y quiere usar Geneterra para traspasar la memoria de su hijo a otra persona. Esa persona a la que le quería pasar la memoria de su hijo era Heavy Numa, aunque este quería que todo le saliera mal para que su padre sufra. Se nos cuenta que en Colón, incluso las personas fallecidas volvían con su misma apariencia, pero obviamente como clones. Quería averiguar cómo su padre creó una copia de Colón, y así saber cómo la memoria de todos era usada. Hay personas que podían ir a Colón y otras que no, y Yulon, que quería visitarla, no podía. Él también había nacido en Colón, pero después de la demolición ya no pudo volver, como si ya hubiese una condición para entrar. Heavy Numa le cuenta que Gwen vivió casi todo el proceso hasta su demolición, pero este pensaba que Colón era diferente a como lo recordaba. Yulon le cuenta que una chica famosa vivía allí desde hace poco, y después de investigar supo que se operó para verse diferente. Al parecer es de las pocas personas que nunca antes estuvo en Colón, y Heavy Numa creyó que la gente que sabía poco de Colón podía entrar. Yulon creía que el chi de los habitantes de Hong Kong podía ser crucial, y que Geneterra podía verse afectado por dicho chi. Heavy Numa no creía en esas cosas, pero Yulon le dice que el Feng Shui podía ser una ciencia vista de otra forma. Le dice que puede que Geneterra modifique el chi que hay en el ambiente, y así lo usa para mostrar una ilusión de Colón antes de ser demolida. Yulon le dice que tal vez podía ver Colón ya que trabaja con Geneterra, pero se preguntaba cómo Yomei pudo entrar, y que tal vez no sea el chi, pero había algo que les daba la habilidad para ver Colón. Heavy Numa le pidió seguir investigando Geneterra por él, y que lo hará pero de otra forma. Él ve que en la clínica había otro empleado, y Yulon le cuenta que nunca antes le ha visto la cara. Le dice que estará esperando noticias de Colón, pero al parecer este le ocultaba muchas cosas a Heavy Numa. 気ぃつけなあかんのはお前もやで、みゆき。クーロンに飲み込まれるなよ。 Al día siguiente, como Kujirai se comió sus fideos, Kudo hace que le compre unos que él quería. En la tienda Kujirai ve que vendían revistas de viajes y se preguntaba si Yomei iría a uno con ella. Kudo la ve interesada y Kujirai le dice que quería visitar el mundo. En eso ella le dice que mejor no debería estar a su lado, ya que pensaba que era duro para él ver a su difunta esposa en ella. どこへも行くな。ずっとそばにいろ。ずっと。 Eso ya compensó el precio del boleto. En eso sucedió una explosión y Kudo quiso ver qué había pasado, dejando a Kujirai preocupada por él. No muestran el día que Kudo le cuenta a Gwen que le pedirá a Kujirai 2 que se case con él. Había pensado en esperarse un poco, pero al saber que Colón será demolido, quiso seguir con ella después de eso. Gwen le pregunta si de verdad conoce a Kujirai 2. Les recuerdo que le digo Kujirai 2 para diferenciarla de la Kujirai del presente, y en el anime le dicen Kujirai B. Kudo entendió el punto de Gwen y que puede que esté apresurado. Sin embargo, le da pena que la ciudad que ella tanto amó sea destruida.
vida, por lo que quería que ella tuviese un gran recuerdo casándose allí. Y bueno, al escuchar eso le dice que era una idea maravillosa. Volvemos al presente, con Kudo viendo el edificio que explotó, y notó que Gwen estaba entre la multitud. Ambos se preguntan si eran los reales, y al confirmarlo se abrazan de la felicidad al volverse a ver. Gwen le dice que estaba feliz de verlo después de hace muchos años, y Kudo le pide perdón por desaparecer, por lo que se nos confirma que el Gwen de los primeros capítulos era un clon. Gwen le pregunta qué era ese clon y le pide que se vaya con él, pero Kudo le dice que no se irá para ninguna parte. Gwen le pregunta si era por la Kujirai que estaba allí, le dice que no era real y que no debería sufrir tanto. Kudo cambia la conversación preguntándole qué hace allí, y Gwen le responde que había alguien importante dentro de Colón. A pesar de que rompió con él, Gwen no quería dejarlo solo, obviamente hablando de Heavy Numa. Kudo notó que él estaba muy enamorado, y Gwen le dice que era porque era una persona muy especial. Kudo le pregunta si ese alguien era también de afuera, y cuando Gwen le responde que sí, Kudo le recomienda irse con él. Kudo le dice que nunca dejara Colón, y le pide que no se involucre mucho en esa ciudad. Gwen le grita que se lo llevará algún día, pero Kudo se dice a sí mismo que se quedará ahí para siempre. Heavy Numa le avisa a Yulon que iría a ver al clon del doctor que hay en Colón, o por lo menos quería saber si habían creado uno. 乙君にクーロン出身って隠してたんやっけ。お前って昔から大事なもんは隠す癖があるからね。いいですぞ。 De repente Heavy Numa comenzó a sentirse cansado, y creyó que era porque estaba encontrando más cosas sobre Colón. Básicamente la ciudad lo estaba repeliendo. Algo así se nos mencionó en el capítulo pasado, diciéndonos que Yomi pudo entrar gracias a que no sabía de Colón. Recordó el día que Colón fue demolida por segunda vez, ya que esta fue reconstruida ilegalmente. Gwen llegó y le preguntó si estaba solo. El mesero le dice que no perdía ninguna oportunidad gracias a ser apuesto, pero Gwen le responde que eso era un fracasado al que le quitaron su hogar. Heavy Numa le dice que sí estaba solo y que también le quitaron algo importante. Gwen le da su chaqueta y le dice que lo llevará a otro local, y le dice que debería ser más cuidadoso, ya que estaba confiando demasiado en él. Heavy Numa le dice que se dio cuenta de esa personalidad que tanto ocultaba debajo de esa forma tan despreocupada de expresarse, y que era una falta de respeto comportarse así para ambas partes. Gwen le dice que no podía mentirle después de eso, y que no tenía tanto dinero para llevarlo a un buen bar, pero que aún así quería invitarlo. Heavy Numa lo besa, y le dice que no era tan educado como él creía. Gwen al ver sus tatuajes le pregunta si no era mafioso, pero Heavy Numa le dice que mejor se pregunte de qué género es. Recordemos que Heavy Numa es hermafrodita, o sea que tiene los dos aparatos reproductores, aunque a veces uno menos desarrollado que el otro. Gwen le dice que no hubiera hablado con él si parecía mujer, pero después de esa noche ya no le importaba eso. Soy un hombre de gustos simples. 次はいつ会える？男なのか女なのか知りたがらないのは彼が初めてだな。 Volvemos al presente con Heavy Numa siendo despertado por unas chicas, y le cuentan que se lo encontraron en la calle desmayado. Ellas trabajaban en un club burlesque, básicamente clubes que usan la comedia y el erotismo para entretener a sus clientes. Se vuelve a sentir mal, y una de ellas le dice que mejor vaya con el Dr. Wong, y gracias a eso Heavy Numa supo que el doctor sí tenía un clon. Se va a la luz, y aquella chica le explica que fue por una explosión de un edificio cercano. Justo en eso llega Kujirai, ya que le mandaron a verificar algunos locales que alquilaba su empresa. Ella se asusta al darse cuenta de que Heavy Numa estaba allí, y le dice que tuvo suerte ya que quería hablar con ella. Fueron a su oficina y Kujirai aprovechó para preguntarle si era un circonio, o sea un clon. A Heavy Numa le impresionó que ella sepa tanto, y Kujirai le cuenta que una amiga le dijo que la farmacéutica estaba investigándolos. Heavy Numa le pregunta si recuerda algo, pero Kujirai le dice que tal vez nunca lo haga ya que no era la original. Heavy Numa entendió que ella aceptó esa posibilidad, y le dice que no esperaba que ella esté tan tranquila con eso. Aún así Kujirai le dice que ella se volverá su yo absoluto, ya que le molestaba ser comparada con Kujirai 2. Decidió creer que las cosas que vive son parte de ella, y que ella no quería perderlas de vista. Heavy Numa le pregunta quién la comparaba, y Kujirai le responde que Kudo, y gracias a eso Heavy Numa confirma que Kudo no era un clon, ya que los clones no conocen a las versiones originales, y no le pareció raro ya que él mismo no es un clon, y puede entrar a Colón. Aunque eso no quitaba lo triste que era escuchar que Kudo estaba con el clon de su difunta esposa. Heavy Numa se vio reflejado ya que quería que su padre sufra, luego de que pase los recuerdos de su hijo en él de forma fallida. Le dice que tenía una amiga que la quería por quien es, y que también los habitantes de Colón la trataban bien, aunque eso último era obvio ya que son clones. Pero bueno, Heavy Numa le dice que entonces todo estaba bien, y que su yo absoluto estará completo si sigue aceptándose. Le dice que aún así reconocerse a sí mismo era una dura tarea, y que también influía cómo te percibía la gente, él hablando desde la experiencia al ser hermafrodita. Le dice que era obvio que ella quería que Kudo la vea como una persona diferente, aunque sorprendentemente le dice a Kujirai que ella no era un clon, pero que tampoco sabía lo que era. Le dice que podía llamarla algo así como una existencia genérica, ya que ella misma desarrolló su personalidad. Yulon estaba robando la información al doctor sobre los habitantes de Colón, aunque es descubierto por este mismo. Wong le dice que no los ayudará a investigar Colón. Yulon investigaba a Kujirai por un comentario que le dijo Heavy Numa. Wong confiesa que trató a Kujirai 2 antes de su fallecimiento, y se nos revela que ella se hizo la automorición.
Kudo se encontraba ayudando en aquel edificio, deseando que todo fuese un sueño. Kujirai le cuenta a Yomei lo que le dijo Hebinuma y que después de hablar con él estaba más tranquila. Decidió que cambiara de departamento y a Yomei se le hizo una buena idea. Le dice que aunque se parezca a Kujirai 2 no era la misma y así podría decir que todo lo que tenía era suyo. Yomei le dice que debería deshacerse de todo, aunque Kujirai le dice que eso debería decidirlo Kudo y Yomei entendió su punto de vista. Aún así habían cosas que le gustaban, como también el pez que le dio Kudo. Justo un minuto antes del mediodía llega Kudo, pero le pide que no le abra la puerta y le dice que en un minuto es el aniversario del fallecimiento de Kujirai 2. ¿Quién dejó aquí la cebolla? Kujirai notó que Kudo estaba desvanecido y para animarlo le dice que no se irá para ninguna parte. Yomei se molesta con ella al escuchar que no se mudará y que seguro fue por algo que le dijo Kudo. Kujirai le cuenta lo que le pasó y Yomei se apiadó de Kudo al escuchar eso. Le dice que podía entonces remodelar su apartamento y Kujirai pensó que unas cortinas eran una buena idea. Yomei le dice que podía llevarla a una tienda de Hong Kong con buenas telas y que ella podía hacer las cortinas una vez las tengan. Los que revivieron en Colón no pueden salir de él, así que no creo que Kujirai pueda hacerlo. Gwen tenía que comer suplementos, ya que Hebinuma en el pasado le dijo que no comiera nada de Colón. Kujirai y Yomei estaban a punto de salir de Colón, pero justo a tiempo llega Gwen y la detiene. Gwen casualmente pide una pizza desde Hong Kong, y Kujirai no entendía por qué el repartidor se refería a Colón como ruinas. Yomei lo llama grosero y le dice que ellos vivían allí. Kujirai le pregunta por ello, pero el repartidor no le responde. Gwen le dice a Yomei que ella vino a Colón sin saber que fue demolida 2 veces, y que podía buscar en internet como ya no existe. Ella lo hace y se encuentra con la verdad, y justo en ese momento comienza a olvidar cosas. Gwen le dice que había quienes podían ver Colón y los que no, y le revela a Kujirai que ella era como Colón, y que no podía existir fuera de él. Ella entendió entonces por qué Kudo le dijo esa vez que se quedará allí con él, y Yomei no podía creer que todo eso fuese verdad, ya que Kujirai era su mejor amiga. Yomei le dice que eso era imposible ya que incluso la podía tocar, pero Gwen les cuenta que Kujirai no era la única así en Colón. Les confiesa que vivió en Colón antes de ser demolida, y que había personas que conoció allí cuando ellos ya viven lejos. Les cuenta cuando hicieron la prueba con el viejo Chan, y cómo su clon desapareció antes de verse entre ellos. Añaden que no han visto a su otro yo, ya que pasó por lo mismo al estar él allí. Kujirai le pregunta si Kudo sabe todo eso, y Gwen es honesto y le responde que sí, y que los originales no pueden estar donde estaban sus clones, por lo que puede confirmar que ese Kudo no es un clon. Yomei le dice que en el caso de Kujirai, su original estaba fallecida, pero Gwen le dice que solo no tenía el riesgo de desaparecer por ese motivo, y con eso Kujirai entendió que el Colón donde vive en realidad no existe. Yomei molesta le dice que irá a Hong Kong, y que comprobará por sí misma si lo que dice es cierto, pero por si acaso le pide a Kujirai que le espere mientras investiga la verdad. Gwen le pregunta a ella si estaba bien, y Kujirai le responde que todo es muy repentino. Gwen le pide perdón por tratarla mal para detenerla, pero que tenía que hacerlo ya que para Kudo es alguien importante, aunque no sabía si era por lo que sintió por la original. Después de eso le dice que podía llamarlo cuando quiera, y Kujirai estaba triste después de saber todo eso. Kudo se la encuentra y le pregunta si estaba sola, y ella le dice que su salida con Yomei fue cancelada, aunque obviamente no le revela para dónde quería ir. Kudo la invita a comer ya que ganó mucho dinero apostando. Gwen sabía por qué Yomei no podía aceptarlo, y es que era difícil negar que no existía algo que ves y puedes tocar, pero que si todos aceptaban eso no conseguirán saber que es real y que no. 存在しないと分かっていても Kudo recordó cuando veía a Kujirai 2 ser buena en Mahjong y que siempre fue humilde diciendo que solo era suerte. A esta se le cae una receta médica y le cuenta a Kudo que tenía insomnio desde hace mucho tiempo. Kudo tuvo la idea de hacer que se divierta hasta quedar cansada y que así pueda dormir fácilmente, aunque esta le dice que ella se divertía mucho con él. Hebinuma fue con su padre y le aconseja no quedarse encerrado. Este lo llama por el nombre de su hijo y Hebinuma le responde molesto que ese no era su nombre. Por si no se dieron cuenta ya, aunque no se nos dice, era obvio que Hebinuma es adoptado. Yulon le cuenta lo que descubrió sobre Kujirai y que esta falleció después de tomar muchas pastillas recetadas por Won. Hebinuma le dice que eso era imposible, ya que aunque quisiera no eran tan fuertes como para hacerle daño. Yulon le pregunta entonces qué fue lo que tomó para que falleciera intoxicada, y que solo podían deducir ya que su historial médico no estaba completo. Gracias a eso, Hebinuma pensó que la farmacéutica de su padre tenía algo que ver. Se nos revela que Hebinuma fue uno de los que hizo posible la demolición del segundo Colón, y es que su padre no quería que supieran dónde él venía, o de lo que planeaba hacer. Aquel chico de la clínica estaba también investigando a Kujirai, y comenzó a seguirla para saber más. Se nos revela que también se llamaba Xiaohei, igual que la amiga de Kujirai. ¿No les parece eso curioso? Y que además trabajaba para el padre Hebinuma. Kujirai seguía preguntándose si lo que Gwen le dijo era cierto, y comenzó a pensar que tal vez solo el repartidor no se dio cuenta de que estaba allí. Aún así le dolía el pensar la posibilidad de que Yomei vuelva, y que no pueda verla o a Colón. Kudo se dio cuenta de que Kujirai ha estado mucho tiempo sin hablar, y le pregunta qué tiene. Kujirai le pregunta por qué aquella vez le dijo que no se fuera para ninguna parte. Kudo no pudo responder, pero ella le pide que haga la misma promesa.
Kudo la abraza y le promete que se quedará para siempre en Colón, y ella le pide que cumpla con ello. Por su lado, Yomei recuerda que dejó todo atrás hace 6 meses, y que como Colón era un lugar lejano quiso renacer allí. Le gustó haber conocido a Kujirai, y se arrepentía por no haber traído el pendiente que compró allí. Yomei llama desesperada a Gwen, para decirle que todo el dinero que ganó había desaparecido, y Gwen le dice que era obvio ya que es dinero de Colón. Yomei llora al comenzar a darse cuenta de lo que dice es cierto, y Gwen quiso ayudarla depositándole dinero. Aún así se sorprende al ver que le transfirió demasiado, pero Gwen le dice que no se preocupe por ello. Le dio curiosidad saber el pasado de Gwen, pero se dice a sí misma que no era el momento para eso. Fue preguntando de persona en persona, y todos confirmaron que Colón fue demolida por segunda vez. Ella le pidió que lo acompañaran para que vieran que no lo estaba, pero obviamente se negaron a acompañarla. Yomei de la desesperación comienza a llorar, y allí se encuentra con un anciano que le dice que vivió en Colón. Ella le pregunta si vio con sus propios ojos cuando fue demolida, y este le responde que todos los habitantes de allí lo hicieron para despedirse. Yomei le pregunta qué haría si Colón existiera, y él creyó que solo estaba confundida, aunque escuchó que algunos podían ver el espejismo de Colón a lo lejos. Le cuenta que habían rumores de que la farmacéutica Geminuma tenía algo que ver, y que fue para ocultar algo. Yomei tuvo que visitar un cibercafé y se encuentra con que casi todo sobre Colón estaba borrado. Yulon estaba usando un nombre falso para investigar a los que pueden ver Colón, y Yomei le cuenta que vivía allí. Yulon le dice que aunque no podía verla, sabía que había quienes sí. Yomei le pregunta si solo era un aficionado que le estaba tomando el pelo, pero Yulon le responde que quería que todos sepan que Colón volvió. Yomei le dice que planeaba lo mismo y que no sabía cómo empezar. Yulon le dice que alguien creó Colón de alguna forma, y estaba investigando por qué lo hicieron. Le pregunta si no había notado algo dentro de Colón, y Yomei le responde que le contará todo lo que sabe. Supo que puede que su mejor amiga solo pueda existir dentro de Colón, y le contó todo lo que Gwen le dijo antes. Aunque todo daba que era cierto, se negaba a creerlo tan fácilmente. Yomei le comenta que cree que el compañero de trabajo de su amiga sabe algo, y le comenta que comenzó a vivir hace unos meses allí. Recordó que luego de operarse solo buscaba dónde escapar, y que fue atraída por esa ciudad. De repente se dio cuenta de algo, y es que en Colón siempre es verano, y que en vez del sol lo único que veían era Yeneterra. Vaya, eso explica muchas cosas. Yomei le cuenta que escuchó que la farmacéutica tenía algo que ver. Yulon le pide que compruebe algo que debería estar allí si sus fuentes eran buenas. Intercambiaron números, y Yomei se propuso volver al día siguiente con Kujirai. Resulta que Yulon estaba allí mismo, pero no le cuenta que era con quien hablaba, ya que este solo lo espiaba para preguntarle indirectamente lo que sabía. Al parecer Kujirai y Kudo hicieron el frutifantástico, y cuando despierta ve el mensaje de Yomei pidiéndole que se vean lo más pronto posible. Si llegaste hasta este momento es que te gustó el video o el anime que resumí, así que deja tu me gusta y suscríbete para no perderte los próximos videos. Estaré resumiendo la mayoría de animes que salgan esta temporada, así que si quieres suscríbete para verlos aquí. Muchas gracias por verme, yo soy The Top y este es mi canal Anime Resumen.